María nunca imaginó que el lugar donde un día soñó con conquistar su futuro sería el mismo donde tendría que reconstruir su vida después del mayor dolor que alguien podría sufrir. Cuando su hija, Sofía, falleció de leucemia a los 7 años, la sensación de vacío se apoderó de ella de forma implacable. La facultad de fisioterapia, sus sueños de ayudar a las personas, se desvanecieron ante la tragedia. Ya no tenía fuerzas para continuar lo que había comenzado. En lugar de estar en el aula, María se encontró trabajando como empleada en el Hospital San José, el mismo hospital donde, años antes, imaginaba ser la fisioterapeuta que curaría tantas vidas. El dolor era una constante, una sombra que la seguía por cada pasillo de aquel lugar. Se sentía invisible, como si la pérdida de Sofía le hubiera robado no solo a su hija, sino también cualquier perspectiva de futuro. Cada día, María intentaba mantenerse en pie, pero la sensación de estar perdiendo la batalla de la vida parecía ser más fuerte. Fue allí, en medio de la pesada y monótona rutina, donde María conoció a Laura. Solo tenía 8 años, y tras un accidente, había quedado parapléjica. Pero lo que realmente impactó a María no fue solo la condición física de la niña, era la mirada vacía y distante de Laura, como si ya hubiera perdido la esperanza. Sus padres, ricos y distantes, apenas se daban cuenta del dolor de su hija. El padre, el doctor Carlos, un cirujano multimillonario, estaba inmerso en su mundo de prestigio y éxito, mientras que la madre se preocupaba más por la apariencia y las fiestas que por el sufrimiento de la niña. Para ellos, Laura era solo una consecuencia no deseada de una tragedia, algo que debía mantenerse alejado de los focos. Pero María, que llevaba sus propias cicatrices, vio en Laura algo más, un reflejo de lo que ella misma sentía, el dolor que sentía por Sofía, la nostalgia, el abandono. Todo eso parecía resonar en los ojos de la niña. Algo dentro de ella le decía que, tal vez, podía darle una oportunidad a Laura, una pequeña luz en medio de la oscuridad. María no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero sentía una profunda necesidad de actuar. El dolor de Laura, que parecía aún más invisible que el suyo, le tocaba el corazón de una manera inexplicable. Sabía que no tenía los recursos ni los conocimientos técnicos que imaginaba necesitar, pero con el tiempo encontró formas improvisadas de iniciar un tratamiento. Todos los días, después del trabajo, María se dirigía al almacén del hospital, donde el peso de la soledad parecía menos insoportable. Allí, en un espacio estrecho y sucio, utilizaba vendas y pesas improvisadas para empezar a trabajar en el cuerpo de Laura. Era un trabajo silencioso, sin aplausos, sin reconocimiento, pero María creía que la dedicación podía generar algo grandioso. A medida que pasaban los días, veía pequeños cambios en Laura, un ligero hormigueo en las piernas, un movimiento que parecía involuntario, pero que para María significaba algo más. La esperanza que ella misma creía haber perdido parecía renovarse gracias a su fe inquebrantable en lo que estaba haciendo. María sentía que estaba siendo guiada por algo más grande, algo que la impulsaba a continuar, incluso sin saber con certeza lo que le depararía el futuro. Laura, para ella, era un enigma. La niña estaba acostumbrada a la indiferencia de sus padres, y los gestos de cariño y cuidado de María eran algo poco habitual en su vida. Aunque no entendía completamente lo que estaba pasando, algo en su corazón comenzó a abrirse. Poco a poco, el tratamiento que María le aplicaba de forma tan discreta, con cariño y paciencia, comenzó a dar resultados. No eran grandes logros, pero la simple sensación de hormigueo en las piernas de Laura, la ligera flexión de un dedo, todo eso parecía un milagro para ambas. Para Laura, esas pequeñas victorias representaban algo que nunca imaginó vivir, la sensación de que había una posibilidad de volver a caminar. Para María, cada pequeño movimiento era una señal de que aún tenía algo que ofrecer, que tal vez podía ser más que una madre que había perdido a su hija, más que una mujer que se había olvidado de sí misma. No sabía hasta dónde la llevaría ese viaje, pero sentía que, por fin, estaba cumpliendo su verdadero propósito. El tiempo pasó,
y los cambios en Laura comenzaron a hacerse más evidentes. María observaba con una mezcla de alegría y cautela, tratando de no crear demasiadas expectativas. Cada pequeño logro de la niña parecía un reflejo de lo que ella misma había perdido, pero también de lo que tal vez aún podía alcanzar. Sentía que su dedicación estaba construyendo algo más profundo que la simple recuperación física de Laura. Estaba ayudando a restaurar la confianza de una niña que, al igual que ella, cargaba con un inmenso sufrimiento, oculto bajo una fachada de indiferencia. Y así, en silencio, María siguió trabajando, noche tras noche, en el almacén del hospital, sin buscar aplausos, pero con el corazón lleno de una esperanza silenciosa. A medida que pasaban los días, María ya no podía imaginar su vida sin el cuidado de Laura. Era como si la niña se hubiera convertido en una extensión de su propio ser, una oportunidad de redención y curación, no solo para Laura, sino también para ella misma. El punto de inflexión llegó durante un evento benéfico organizado por el hospital, donde médicos y empresarios se reunieron para discutir los nuevos avances en medicina y rehabilitación. María sabía que ese sería el momento decisivo. Podía seguir adelante, continuar trabajando sin que nadie supiera de la silenciosa transformación que estaba ocurriendo, o podía arriesgarse y revelar al mundo lo que había sucedido. Con valentía, se dirigió al escenario donde se encontraban todos los invitados, incluido el doctor Carlos, el padre de Laura. Él estaba completamente inmerso en su vida profesional. No prestaba atención a su hija y la veía como una carga. Cuando María subió al escenario, se hizo el silencio. Todas las miradas sorprendidas se posaron en ella. Se acercó a Laura, que estaba en la silla de ruedas, y con un movimiento sencillo, pero cargado de emoción, la levantó de la silla. María tomó las manos de Laura, y ante todos, ella dio sus primeros pasos. El público quedó en completo silencio, y, en el momento en que la niña caminó por primera vez, el mundo pareció detenerse. El doctor Carlos, el exitoso médico que solo creía en la ciencia y los números, cayó de rodillas, conmovido por algo que nunca había valorado: el poder del amor, la fe y la humanidad. El acontecimiento dejó a todos en estado de shock. Para el doctor Carlos, ese momento fue un verdadero golpe. Había dedicado su vida a la ciencia, creyendo que todo podía explicarse, controlarse y tratarse con métodos técnicos. Pero al ver a su hija dar sus primeros pasos, sintió algo que nunca había imaginado: la fuerza de algo que la ciencia no podía medir, algo que trascendía los resultados de los exámenes y los diagnósticos. Miró a María, ya no como una simple empleada, sino como la mujer que había restaurado algo que ni siquiera sabía que había perdido. El impacto de esa escena fue tan profundo que, en los días siguientes, el doctor Carlos comenzó a replantearse todo lo que había considerado importante en su vida. Fundó el Instituto Esperanza, un centro de rehabilitación que combinaría la ciencia con algo que finalmente reconocía como esencial: el cariño, la dedicación y el amor. Invitó a María a ser la coordinadora del instituto y financió su formación como fisioterapeuta, permitiéndole seguir el camino que había abandonado. El Instituto Esperanza se convirtió en un símbolo de superación y transformación. María, ahora fisioterapeuta titulada y reconocida, se dedicaba a ayudar a otros niños con el mismo amor y fe que le había dado a Laura. El centro prosperó, y María se hizo conocida como la Madre de los Milagros. Ayudaba a cientos de niños a recuperar la capacidad de caminar, a todos ellos tratados con la misma paciencia, dedicación y cariño que había invertido en Laura. Laura, por su parte, creció observando a María, y con el tiempo, el sueño que parecía imposible también despertó en ella. Ahora, con 13 años, Laura soñaba con seguir los pasos de María y convertirse en fisioterapeuta para ayudar a otros niños, tal y como ella había sido ayudada. El camino que parecía cerrado para María cuando perdió a Sofía, ahora se extendía ante ella, lleno de oportunidades, gratitud y un propósito renovado. En los jardines del Instituto Esperanza, María se sentó en silencio, mirando la foto de Sofía,
su hija que nunca tendría la oportunidad de vivir lo que ella misma había conquistado. La suave brisa movía las hojas de los árboles, y ella sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Nunca imaginó que su vida tomaría ese rumbo, pero ahora, mirando a los niños a los que ayudaba, la sonrisa de Laura y la transformación que ella misma había experimentado, María sabía que el verdadero milagro no estaba solo en la recuperación física de un niño, sino en la capacidad de superar el dolor, de volver a creer en lo imposible y de encontrar un propósito mayor. Miró al cielo, recordando la mariposa que había aparecido en sus sueños en el pasado, y sintió una sensación de calma apoderarse de su cuerpo. La mariposa, que antes era un símbolo de su duelo, ahora representaba su paz interior y el propósito que había encontrado. María sabía que, tal vez, el mayor milagro de todos no era una cura física, sino la fuerza del amor, la fe y el valor de creer que es posible empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Hoy en día, el Instituto Esperanza no es solo un centro de rehabilitación, sino un testimonio vivo del poder de una mujer que, ante el dolor, encontró el valor para convertir lo imposible en posible. Y María, aunque nunca había olvidado a su hija Sofía, ahora entendía que la verdadera superación no se limita al cuerpo, sino al alma. Sabía que el viaje de Laura, al igual que el suyo, estaba hecho de fe, de momentos difíciles y de descubrimientos que iban más allá de la ciencia. Con cada paso que daba, Laura no solo caminaba hacia su futuro, sino que llevaba consigo el legado de una madre que no dejó de creer. Y María, al mirar su trayectoria, no podía evitar sonreír, porque sabía que, al final, el amor y la esperanza habían sido más poderosos que cualquier dolor.